Sebastián siempre presenta un dilema a la hora de acudir a estos actos, o bien que hace muy mal tiempo y entonces, bueno, el desplazamiento es incómodo, o bien que hace muy buen tiempo, como es el caso de hoy, y entonces da más pereza venir, ¿no? Es una situación, en fin, una coyuntura, una disyuntiva permanente, y en ese sentido yo creo que tiene más mérito venir con este tiempo y en ese sentido un agradecimiento muy expreso. Espero que el tema que vamos a abordar pues justifique la presencia y justifique pasar este tiempo con nosotros y pasarlo aprendiendo todos con los ponentes que hemos traído. Bueno, en primer lugar yo lo que quiero es agradecer, me ha dado, en fin, en nombre de Pachi Presa, el director de Koldo Mitxelena, agradecerles también en su nombre la presencia de ustedes. Yo quiero agradecer expresamente a Pachi Presa, a Koldo Mitxelena y muy en particular a Arcais Millán, que yo creo que está haciendo una labor magnífica en lo que significa proyectar una cultura de calidad, una cultura cosmopolita, una cultura, luego emplear ese término también, no parroquiana, no muy local, sino de alguna forma insertar lo que estamos en un ámbito más amplio. Y yo creo que las iniciativas que están tomando, tanto el Koldo Mitxelena como la Diputación de Cultura en la persona de Arcais son, en mi caso, y lo digo desde fuera, dignos de absoluto elogio. Felicitar también, aunque aquí no esté, la enorme calidad de la exposición. Yo la he visitado 2 veces, una exposición realmente estupenda, que además tiene, digamos, la incorporación de los elementos que eso se puede ver a través de medios digitales. Por lo tanto, es una exposición que dura aproximadamente media hora y es accesible a través de otros canales. Y en ese sentido, para mí, pues es una satisfacción, como suele decirse, estar aquí, digamos, moderando este acto, ¿no? Es que es un acto que de alguna forma, hoy le leí a Lourdes Pérez en el Diario Vasco, que de alguna forma, como decía, trata de no solamente reflexionar qué es lo que vamos a hacer de forma nuclear sobre lo que supuso Auschwitz, sino también tratar de extraer algunas enseñanzas, ¿no? De aquí viene el título viene de un texto, Los abusos de la memoria, de Tzvetan Todorov, que es un gran pensador, búlgaro, francés, filósofo, que tiene grandes textos sobre el tema de la memoria, y él habla de dos tipos de memoria. Hay más, evidentemente, como digo, sus libros, que son libros además que se leen con mucho gusto, pero él habla de 2 memorias, uno que sería la memoria literal. La memoria literal es, bueno, pues cuando en definitiva uno analiza el hecho, ve las causas, los efectos, se centra en definitiva en ese hecho que se pudo producir, se analiza, se exterioriza, se publican trabajos sobre él. Y luego un segundo elemento que le parece que también es muy importante, que está ligado, que es la memoria ejemplar. Memoria ejemplar quiere decir, bueno, que a partir de ese hecho que se ha producido, ¿qué lecciones podemos extraer, ¿no? O sea, ¿qué ejemplos podemos extraer? Por lo tanto, no dejemos solo ese hecho, en este caso sería Auschwitz, no dejemos solamente como un elemento, bueno, que es el horror, es terrible, es algo que no debe reproducirse, pero también conviene quizá extraer algunas lecciones de lo que pasa, porque es posible que sean aplicables a otros contextos. Yo no soy de la teoría de que Auschwitz tiene paralelismos. Auschwitz es el mal por excelencia, evidentemente. El Holocausto es el mal por excelencia, y yo soy muy contrario, como saben algunos alumnos que me suelen escuchar, de banalizar los términos, ¿no? Yo soy muy reacio a hablar de genocidios, de holocaustos, para situaciones muy distintas, incluido en la historia de España, y una corriente que habla de holocausto, con algún historiador famoso, de genocidios. Yo creo que no, es decir, el holocausto es el holocausto, los genocidios, que ha habido más de uno, son los genocidios, pero luego hay fenómenos también de violencia de masas que son terribles, pero que no podemos banalizarlo, ¿no? También, y con esto ya voy acabando esta pequeña introducción, sí significar que Auschwitz, como símbolo, como ejemplo, ¿no? Más bien sería la Shoah en general, pues ha marcado un hito desde el punto de vista de las conciencias, sobre todo el mundo occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, sentido, bueno, pues que fue un elemento que obligó a la reflexión, es decir, sentido de la capacidad de destrucción que tiene la humanidad, en este caso incluso un país con una cultura detrás tan asentada, esa capacidad de hacer el mal, pues bueno, ha tenido un impacto extraordinario en lo que es el pensamiento y en lo que es en este caso también la historia. A nivel personal, yo cuando trabajé, y yo muchos años trabajando sobre la SOA, sobre el Holocausto, me impresionó.
O sea, me impresionó y efectivamente pues me hizo ver la historia de otra forma distinta. El Holocausto lo que ha traído es, desde el punto de vista, digamos, de paradigmas historiográficos, un cambio de modelo. Si hasta la Segunda Guerra Mundial lo dominante eran sociedades, héroes, grupos políticos. Auschwitz o la Shoah lo que marca son sobre todo dos inflexiones, y en esa ola estamos todavía. Uno que sea la inflexión del predominio de la memoria. Yo tengo reparos, pero el predominio de la memoria como un elemento, como un instrumento sustancial, es decir, el uso de la memoria hasta ese momento, bueno, pues siempre ha habido un debate, historia-memoria, pero en fin, en ese momento lo que significa es realzar la importancia de la memoria y luego con eso la importancia de la víctima, de las víctimas. De hecho, por ejemplo, en el caso de España, efectivamente el tema de las víctimas es un tema que se incorpora muy tardíamente, pero en el caso de Europa la centralidad de las víctimas es algo que emerge, no digo a partir, pero sí en los años siguientes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se analiza de otro momento, es decir, la centralidad en la cual lo que hace falta es fijarse es en la idea del testigo como elemento básico de lo que es la historia. Y en ese sentido, es decir, en esa corriente historiográfica más o menos venimos a estar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es también un elemento de reflexión. Yo creo, por ejemplo, sorprendentemente, es decir, el tema de las víctimas, como sabe Ana, pues en el caso de España, de Euskadi, las incorporamos muy tarde, pero de alguna forma esa incorporación también se situó dentro de esa corriente general europea que se había ya dado antes, en la cual el foco de alguna forma de atención se ponía sobre todo en lo que llama la era del testigo, es decir, digamos, la segunda mitad del siglo XX es la era del testigo. Bueno, para hablar de estos temas, yo creo que hemos reunido, me parece a mí, un extraordinario plantel, en fin, con facetas distintas, porque hemos intentado combinar elementos diferentes, no solamente que sean grandes historiadores, sino en ese objetivo también de que a partir de la historia general o la historia de lo que vamos a analizar podamos reflexionar también sobre lo que ha pasado en Euskadi en los años del terrorismo, en los años que hicieron en la cual la violencia, sobre todo en lo que significaba ETA, ha sido importante. Pues hemos intentado combinar, digamos, ambos niveles, ¿no? En ese sentido, por un lado está Ana Izpiri, persona a la cual yo tengo una admiración extraordinaria. Tengo una doble admiración. Tengo una admiración, aunque ella le incomode, pero sabe que es cierto, una admiración personal a su persona y una admiración intelectual. A través de lo que le he leído, a través de lo que le he oído, es, bueno, como he ido viendo estas capacidades que tiene Ana. Ana es periodista de ITV, ella ha trabajado en temas sobre todo de política internacional. Creo que a través de esto le conociste a Víctor, me parece. Efectivamente. Hermana de una víctima mortal asesinada por ETA en el año 1988, Sebastián, miembro de Covite, que tiene un papel destacado. Y lo que antes decía, o sea, de sus intervenciones, a mí lo que me llama la atención es primero la hondura y segundo la serenidad, es decir, ser víctima y al mismo tiempo, digamos, ser agudo en los análisis y mantener en la serenidad, me parece que son dos elementos ejemplares. Los dos historiadores, de alguna forma, destacarían en lo que es la nueva historia hoy en día en España. Antes decía lo de Parroquiano, son historiadores que responden a otras pautas. Antes los historiadores pues trabajamos sobre, no sé, nuestro barrio, nuestra ciudad, en mi caso, ¿no? Yendo mucho pues al País Vasco, en fin, pero éramos más historiadores de carácter local. Nos costaba tener una proyección internacional, nos costaba eso que hacían los hispanistas que venían de Inglaterra y explicaban la historia de España. Pues afortunadamente la nueva generación de historiadores hacen historia internacional. Y aquí hay dos ejemplos muy significativos. En primer lugar tenemos a José María Faraldo, es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista, si ponéis en internet, de muchas cosas. O sea, es decir, ha trabajado muchísimo, tiene muchísimas publicaciones, luego diré dos, las últimas. Pero ha trabajado pues sobre todo países del este, cosa que no suele ser muy habitual y menos habitual en la historiografía española. Ha trabajado sobre los fascismos, ha trabajado sobre el nacionalsocialismo, ha trabajado sobre los fascismos y por lo tanto, en fin, es un historiador
en fin, de una extraordinaria solvencia. Como obras últimas, creo que son de los 2 últimos años, tiene una obra en inglés, Collapsed Empires, o sea, sobre el tema de los desplome de los imperios que había después de la Segunda Guerra Mundial, y no solamente publica en inglés, también en castellano, tiene Las redes del terror, sobre las policías secretas en la Europa comunista. Por lo tanto, decir, digamos, su abanico corresponde pues a hablar, además de Auschwitz, hablar del nacionalsocialismo, pero también, digamos, las repercusiones que va a tener y los entresijos que va a tener. En el caso de Víctor Amado, es profesor de la Universidad del País Vasco, y es un especialista, tiene entre otras publicaciones, ha publicado muchos artículos, libros. El último es La Internacional Socialista y el laborismo israelí ante el conflicto de Oriente Medio. Por lo tanto, como se verá, hemos buscado otro polo, otra referencia. Es un especialista, digamos, en la historia de Israel, en el tema del sionismo, en el tema de los usos de la memoria, que son tan importantes también en el Israel de actualidad, en lo que significa el Holocausto. Por lo tanto, hemos intentado, como digo, ofrecer este abanico. Bueno, la propuesta que hago, si les parece bien, es establecer 4 ejes, 4 temas que les voy a pasar a comentar a ellos. Ahora lo voy a decir, en la cual pues les daré a cada uno aproximadamente, son 4 temas, 5 minutos para exponerlos. Pueden interrumpirse. A ellos les puedo tutear, a vosotros no, a ellos no, a ustedes no, pero a vosotros sí. Claro. Podéis interrumpiros, hablar, no hace falta que mantengamos estrictamente, digamos, lo que va a ser esta propuesta, que les hice hace unos días, no les he cogido por sorpresa, pero es una propuesta, digamos, de 4 temas escalonada. El primer tema sería, bueno, ¿cómo se llega a Auschwitz? Bien, no solamente hablamos de Auschwitz, sino, digamos, los pasos previos que dan pie a que exista Auschwitz. En segundo lugar, dentro de los ingredientes en los cuales se puede gestar Auschwitz, un aspecto que nos interesa es, bueno, lo que hablaremos, la ingeniería social, la construcción nacional, los nacionalismos exacerbados como elementos que posibilitan esa gestación que va a ser Auschwitz. En tercer lugar, Auschwitz, sus comparaciones y proyecciones, saber, bueno, hay otros fenómenos también de campos de exterminio, de campos de concentración, el Gulag, por ejemplo, como caso más significativo, y las proyecciones que eso puede tener. Y en cuarto lugar, el recuerdo de Auschwitz, el tema de la memoria, no solamente el recuerdo de Auschwitz y la memoria, sino el recuerdo de lo que fue ese periodo y esa época. Como digo, estos son los temas generales, ahora pasaré a exponer el primer punto, pero en cualquier momento y cuando queráis, siempre se puede hacer proyecciones, plasmaciones, sacar enseñanzas, ver ejemplos que pueden aplicarse también a otros contextos y en el contexto del País Vasco. Bueno, yo incluso como, en fin, no soy sistemático, pero esta vez sí lo fui, os mandé estos 4 puntos, incluso aparecía aquí el orden de los cuales iba comentando, ya lo tenéis ahí. Y por lo tanto, bueno, esto será, digamos, la primera parte, esperemos que dure, bueno, yo como siempre me extiendo más de lo debido, pero en fin, que dure aproximadamente 1 hora, y a continuación, si os parece, pues abriríamos un coloquio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos con la primera cuestión que le dirigiría a José Faraldo, que es cómo se llega a Auschwitz. En el sentido de decir de que todo fenómeno, antes de que se manifieste, necesita una preparación, necesita, digamos, que se vayan creando elementos en los cuales van a desembocar en ese hecho. En este caso, lo que estaríamos hablando es un paso previo de preparación para la exclusión, es decir, por qué de repente se produce ese proceso en el cual hemos excluido a un sector, lo hemos encerrado. Puedes explicar, bueno, sabía o no sabía la población alemana aquello de Auschwitz. En definitiva, cómo se construye todo un lenguaje, una ingeniería social que va paulatinamente creando un otro fuera de la comunidad, va excluyendo de esa comunidad, lo cual en definitiva permite que cuando se adoptan medidas tan sangrantes, tan brutales como es, bueno, les quitamos de esta sociedad, les metemos en unos vagones y les llevamos a un campo de concentración, la gente alemana, y no solamente alemana, no reacciona. En ese sentido, un poco la pregunta iría,
primero si te parece tú, José, luego si te parece Ana, luego Víctor. En ese sentido de los mecanismos de la exclusión, ¿cómo se hace para que un sector de la sociedad aparezca como excluido ante la indiferencia, llamémosles espectadores, bystander, en fin, lo que parezca, pero bueno, esto es simplemente un esquema y a partir de ahí, José, tú mismo puedes enfocarlo como te parezca más oportuno, para que aprendamos todos y para que vean todo lo que sabes. Bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros, al Koldo Michelena, a la Diputación por invitarme, a ti y desde luego la verdad es que más modesto no se puede ser. Decir que se dedicaba a la historia de su pueblo, bueno, pues sería la historia de su pueblo, pero de ahí ha sacado muchas cosas. Así que de verdad Luis Castells es un maestro de todos nosotros y además literalmente. Yo he usado sus cosas en mis clases miles de veces. O sea que de verdad, muchísimas gracias. Sí, lo sé, bueno, no digo nada. Pues bien hecho, mal hecho. Ahora te toca aguantarte. Y bueno, has dicho cosas muy interesantes en la introducción con las que además de verdad que estoy muy de acuerdo. Y ha habido cosas, pues cuando me ha resultado interesante cuando has comentado lo de que a ti trabajar sobre el Holocausto te había producido también sentimientos. Y es que es literalmente así. Yo he trabajado mucho, más que sobre el Holocausto, sobre el Gulag, sobre las masacres estalinistas y también podemos llamar de alguna manera genocidio, o los genocidios, como dice Norman Neymark, estalinistas, y aunque también algo sobre el Holocausto, justamente porque pillan exactamente la misma zona. Y había momentos, yo lo digo a veces, lo he escrito en algún sitio, que salías del archivo con las manos llenas de sangre, ¿no? Porque leías cosas que eran imposibles de olvidar. O sea, yo he leído cosas sobre, pues yo qué sé, asesinatos de masas, la forma en que se llevan a cabo, y claro, no lo lees, digamos, en una novela, no lo ves en una película, ves los documentos de quien estaba perpetrando eso. Entonces la sensación es literalmente de ponerte los pelos de punta. Y claro, respondiendo un poco a tu pregunta, dentro de lo poco que yo sé, claro, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se lleva a millones de personas a creer que es bueno eliminar a una parte importante de la población? O incluso, aunque sea una minoría, pero una minoría que a la larga es muchísima. ¿Cómo se llega a eso? Y es verdad que hay un proceso de preparación, por supuesto. Ya sabemos, eso sí que está más o menos trabajado y probado, podríamos decir, que la decisión de la final de la eliminación de los judíos se toma en el momento de guerra. Durante mucho tiempo los nazis estuvieron utilizando, digamos, unas ideas que ya existían por ahí, que se habían hablado en otros países, en Francia, en el siglo XIX, en Polonia durante el periodo de entreguerras, en muchos otros sitios se había hablado de eliminar a los judíos, expulsarlos de Europa, mandarles a Madagascar, se decía. Y además incluso se habló en algún momento de ello. Es muy interesante también, por ejemplo, ver que durante el periodo de entreguerras Stalin inventa una república judía perdida allí en Siberia. Y hay muchísimos judíos que se van allí a crear eso es, digamos, de alguna manera voluntario, entre comillas, pero también es una idea de que los judíos se van fuera, que los queremos fuera, ¿no? Bueno, volviendo a lo que te estaba comentando, eso lleva una preparación. Y la preparación, por supuesto, hay una parte muy larga que diríamos es la construcción del antisemitismo, es decir, la construcción de las imágenes de alguien que es otro al que vas a perseguir. Existe luego una construcción, digamos, científica, podríamos decir, con una ciencia que hoy llamaríamos falsa, ¿no? Que hoy llamaríamos malvada incluso, en la que se aportan razones que parecen reales porque son como las dicen científicos, ¿no? En las que se decide que esa raza, que también se define así, hay gente que de pronto se los mete en un cajón y se dice son una raza, pues esa raza es inferior de distintas formas, es inferior de distintos modos y es perniciosa. A partir de que eso se decide que esas personas son perniciosas, ya, bueno, pensamos qué hacer con ellas. Pues digo, a Madagascar. Pero en el momento de la guerra se dice, no, es mejor eliminarlas por completo, físicamente.
hasta entonces han estado eliminándolas, digamos, aleatoriamente, pues haciéndoles trabajar mucho, fusilando a unos pocos aquí, a unos pocos allá, pero bueno, en un momento dado deciden que quieren eliminarlas por completo. Bueno, hasta tal punto, lo cuenta un historiador judío en un historiador israelí en un texto, hasta el punto de que, por ejemplo, hay un barco en el Mediterráneo que va a recoger a unos judíos a deportarlos, y resulta que le dicen que hay 5 o 6 judíos en no sé qué isla del Egeo, y se desvían por completo para ir a recoger a esos 5 judíos y llevárselos a los campos. O sea, ese tipo de mentalidad, ¿no? Y eso, claro, se ha construido a lo largo del tiempo, ¿no? De una forma, digamos, que el problema más grave en ese momento es que se define como científica, en que son gente como nosotros, ¿no? Gente que se supone que son sabios, que han estudiado, que son los que deciden eso, ¿no? Y claro, eso se convierte en una formulación que muchas personas asumen, se creen, hay un argumento de autoridad y se llega a un momento dado eliminarlos, ¿no? A decidir que es posible eliminar y que es necesario y que, vaya, qué pena, este judío de aquí al lado, pues la verdad es que es un tío muy majo, sí, pero en fin, al cabo, bueno, y ese tipo de excusas, sí, es que es nuestro judío y tal, pero de cualquier manera, eso se escucha, muchas veces se lee en las fuentes, no es algo que yo me invente, ¿no? Se lee la idea de que, claro, es que dice Göring, dice Hitler, que los judíos son malos, pero aquí tenemos a alguien que es bueno. Lo que pasa es que, bueno, algo habrá hecho, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? Me suena. ¿Te suena? Me suena. Si quieres, podemos seguir, vamos. Vale, Como quieras, sí, Ana, Porque sí, igual como- intervenimos, Hola, para no acaparar yo todo el rato. No, no, está Muy buenas bien, muchas tardes gracias. a todos. Gracias por venir, Luis. Me lo pones crudo, ¿eh? Aquí con los dos colegas. Y yo, que no sé ni una milésima que ellos, pero bueno, estamos, como me decías, para reflexionar, para aportar. Y desde luego, de lo que yo voy a decir, pues naturalmente son muchísimo más cosas que han pensado y conclusiones a las que han llegado autores bien conocidos de todos, como la pensadora alemana judía, una que no sabía hasta que llegó una edad determinada de su vida, no sé si eran los 10 años o X, que fuera judía, es decir, se sentía alemana más que judía, porque creo que era de una familia laica judía, ¿no? Hannah Arendt. Y luego, naturalmente, pues muchas de las cosas que han estado escribiendo durante estos años los historiadores vascos vinculados al Instituto de la UPV, al Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, al que tú perteneces o trabajas con ellos, Luis, que la verdad es que para mí leer esos libros, yo que hasta hace unos años no podía leer porque tenía tal bloqueo que era incapaz de ponerme a leer sobre lo que habían hecho los etarras en el País Vasco. Me resultaba algo de tal disgusto que no podía leer, pero bueno, ya llevo unos años que, pues bueno, digamos que he superado esa parte del trauma y pues la verdad es que hay libros fantásticos como este que es tan querido de los historiadores, Naturaleza Muerta, es su título. En fin, hay un buen ramillete de ellos. Nunca hubo dos bandos, etcétera, etcétera. Historiadores como Eric Zubiaga, Antonio Rivera, Raúl López Romo, Fernández Soldevilla, Molina, en fin, hay un montón. Y hay muy buenos libros pues hechos con una metodología y con una sustancia y con una factura que... en fin, pienso que son una gran aportación para la sociedad en general y para mí también una especie de, pues es algo así como si te hicieran una caricia porque dices, bueno, pues esto es explicable, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído en tantos años, y me estoy enrollando en esta introducción, aquello de que lo que ocurría en el País Vasco era inexplicable, incomprensible, ni mucho menos, ni mucho menos. Pues gracias por haberme invitado, Luis.
todo esto de la configuración del otro como enemigo a batir, pues nos viene desde la historia de los humanos, y igual si se apura la cosa, hasta de los Homo sapiens victoriosos, ¿no? Que no se sabe a ciencia cierta, pero hay una teoría según la cual, pues con su capacidad justamente para unir a los demás en torno a una ficción, es como habrían conseguido alzarse con la sartén, con el mango de la sartén, ¿no? Vencer a los neandertales, ¿no? Y bueno, pues se ve que es humano esto de la exclusión, porque desde luego nos viene desde las excomuniones que hacían los rabinos judíos de los miembros de su comunidad, que si no se habían comportado de acuerdo con la ley, los expulsaban tras hacerles un jerem, un juicio de excomunión. Lo tenemos en nuestra cultura cristiana, naturalmente, y bueno, pues nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y en este siglo pasado, que fue tan terrible, y en el que es algo paradójico como el humano, que había llegado a unas cotas de civilización importantísimas, pues llega a sucumbir y a actuar semejante barbarie como fue la del Holocausto, ¿no? Algo que la verdad es que incluso hablar de comparaciones pues resulta un poco difícil, y solo se puede hacer desde un respeto total y absoluto, y encomendándose, pues qué os diría, pues a la piedad que puede haber en la oración que rezan los judíos a los difuntos, ¿no? En el Kaddish, ¿no? Y lo que se ve es que aunque ese judío errante que fue Sigmund Freud, que ya pues había descubierto muchas cosas sobre la naturaleza de los humanos, sobre nuestra psique, lo que somos, ¿no? Y entre ellas cómo nuestra psique en su inconsciente incorpora a ese otro, al distinto, a lo otro, pues se ve que la acción de los humanos, y supongo que las ambiciones que han tenido, pues le han llevado a pisotear esa realidad de que nosotros no somos monolíticos, no somos planos, sino que somos ya en nuestra propia psique pues algo diverso. Y de ahí pues vemos tenemos esta historia de la deshumanización, de la falta de humanidad que se vio en lo que contaba José María, de lo que se puede leer en los documentos, y ahí pues el nacionalsocialismo, los nazis, cómo deshumanizan totalmente a los que ven como un estorbo, a los judíos. Tanto es así que ellos quieren Alemania y las naciones vecinas, los territorios vecinos que van ocupando bien rápidamente, como los quieren Judenrein, sin judíos, o sea, quieren expulsarlos del territorio. Primero los han expulsado de lo que es la aceptación del otro, del humano, y luego ya los quieren, empiezan por acotarlos, por encerrarlos, mandarlos encerrarlos en los guetos, ir despojándoles de las habilidades, de los derechos que tienen las personas en sociedad, para finalmente pues llegar a lo que se llamó la solución final, la liquidación, la eliminación. Claro, ahí, para haber llegado a definir, a configurar a ese otro, a los otros, a esos judíos, a los que creo que les atribuían efectivamente muchos nombres despectivos, ¿no? de animales, en fin, no sé, me viene a la cabeza lo de cerdo, no sé si es porque lo he visto en algún gráfico o algo, y no me acuerdo de lo poco que sabía del alemán, pero bueno, en fin, los denigraban, los despreciaban, y eso pues iba, digamos que, bueno, eso venía de antiguo, ¿no? Por esos ríos
infectos, ¿no?, del antisemitismo tan extendido y con tantas manifestaciones. Claro, por eso es interesante lo que yo decía de que no era solamente ya el odio, digamos, tradicional o, digamos, de índole religiosa, sino que científicamente intentaban probar que esas personas no eran personas, no eran seres humanos, no eran igual que los demás. Y eso es que era la interesante. época de la moda de la eugenesia. Claro, la también, eugenesia, ¿no? que el hecho de que son inferiores en todos los aspectos. De hecho, has dicho, es verdad, utilizan las palabras cerdo y demás, que es ofensivo para los judíos, pero que es de origen medieval, pero es que empiezan a utilizar palabras, por ejemplo, pues como vacilos, como utilizan palabras digamos, de la jerga médica para denigrarlos, ¿no? Son pulgas, son excrementos, digamos, de la sociedad, pero en el sentido incluso científico, real, ¿no? O según ellos, claro. Y ese es un problema tremendo, ¿no? Es que da un salto todavía mucho más fuerte, ¿no? Porque ¿cómo combates la ciencia, ¿no? Que tiene esa aura de irrebatible, ¿verdad? Claro. De verdad incontestable. Ahí, bueno, antes no he nombrado a Joseba Arregui, del que yo recojo esta idea que aparece pues perfectamente explicada en un libro que creo que publicó en 2015, título El terror de ETA, la narrativa de las víctimas. En ese libro él explica, trata de explicar, de entender cómo ha ocurrido esto, cómo hemos llegado a esto que dice vuestra colega historiadora Idoia Estornés, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo hemos podido permitir? ¿Cómo es que haya habido una minoría que haya actuado de esa manera pues tan salvaje, ¿no? De llegar a eliminar al otro, de señalarlo y eliminarlo? Claro, hay que configurar un nosotros para que exista frente a él y fuera de él ese otro al que se le van a poner distintos sanbenitos y que van a servir para que vaya asimilándose, para que la sociedad en general, ¿no?, que es a la que están dirigidas las grandes campañas, como hacían los nacionalsocialistas, ¿no?, vayan interiorizando que, bueno, pues eso es un sobrante, ¿no? Entonces, Joseba Arregui habla de la gran, yo diría de la gran mentira, un poco como esa gran mentira que el Partido Nacional Socialista llegó a hacer que se viera como algo, como una verdad irrefutable, que era la de que los judíos son culpables de todo. Ellos son la causa de todos nuestros males. Entonces Joseba Arregui, que tan bien conoce pues desde todos los flancos, ¿no?, desde el literario, desde el religioso, desde el sociológico, la sociedad vasca, y con lo que ha estudiado, él concluye que ETA, que hunde sus raíces ideológicas en el nacionalismo y que luego se deja influir, es influida por las corrientes revolucionarias anticolonialistas de los años 60, como la gran baza de ETA y de quienes la acompañaron y fueron sus cómplices y tuvieron connivencia continuada durante décadas, a pesar de que matara, cómo eso había sido posible al configurar. No es que lo configuren en los años 60, ya viene recogido por los antecesores de ETA, digamos, o de los que ellos habían bebido el nacionalismo, ¿no? La idea del pueblo vasco como una víctima perfecta. Claro, objeto de todos los ataques, de todas las campañas, y que la deja, pues digamos, en un estado agónico ante el cual pues la víctima perfecta trata de defenderse, y como tal es la fuerza de esa idea, pues tal es también el tamaño, es, digamos, el convencimiento de que ante ese hecho de que nosotros somos la víctima total, incuestionable, hay que defenderse y hay que contraatacar, y ahí pues la acción a mano más radical pues es la del asesinato, la de matar, ¿no? Y esa es
según Joseba Arregui, un poco una de las razones por las que ETA haya sido la organización armada, la banda terrorista más longeva de Europa. Hay otros factores también, pero ese es muy importante, el apoyo social que tiene, que va descendiendo con el paso de los años y especialmente ya a partir de finales de los 90, pero esa mentira que es tan civilina, tan fácil de creer y que mucha gente se la cree a pies juntillas, entonces todo lo que sale de ahí pues va a ser creído y no va a ser cuestionado ni van a parar a pensar qué es esto que está ocurriendo, qué es lo que está haciendo, cómo podemos estar con ellos. Está el factor del miedo, naturalmente, pero bueno, esa es, digamos, un poco la gran mentira que viene del configurar el pueblo vasco como gran víctima a la que, claro, el enemigo está cerca, está entre ellos, entre nosotros. Es España, claro, es lo español, que es, digamos, como diríamos que es el ejemplo más evidente y más utilizado hasta nuestros días, en el que se apoyan y que utilizan para denigrar al otro, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Víctor, te lo han puesto difícil, ¿eh? Sí, bueno, sí, ya lo han dicho todo. Lehenik eta behin eskerrak ematea, bai Luisi, arduradunei eta zuei ere, etorritako egin zuzen ere, hemen egoteagatik. Oain dela ez dakit zenbat, hemen ez nengoena. Eta, bueno, beti da, plazer handi bat, berriro honea etortzea, beia eazo deitutakoa zuzen ere, eta horregatik eskerrak ematea zuei. Gracias por la invitación. Y por las palabras de Luis, que esas ya ajustaré cuentas con él. Bueno, yo, ¿cómo se llega a Auschwitz? Cuando Luis hace la pregunta, yo ahí, como sabía que iba a tener a Ana Espiri y a José María Faraldo, que saben mucho, digo, yo voy a ir a lo más fácil. Entonces voy a explicar que, y quiero hacerlo paralelismo con lo que sucede ahora en Europa. Es decir, eso tampoco es posible, por mucho que nos focalicemos en Alemania, si no entendemos cuál es el contexto de la Europa que hay en entreguerras, esencialmente. Es decir, hay una crisis de los sistemas liberales, desde finales del 19, los sistemas liberales se van más o menos con sus peculiaridades, se van asentando, medio asentando, pero Europa parece que la Primera Guerra Mundial, 14-18, pues incluso echando mano de historiadores, hasta la nueva Turquía de Atatürk se convierte de alguna manera en un sistema pseudoparlamentario, pero ¿qué sucede desde los años 20 hasta 1945? Es decir, que todos esos sistemas parlamentarios liberales, europeos básicamente, y algunos de fuera de Europa, si dejamos aparte Latinoamérica, se van convirtiendo en no liberales. ¿Y quién es la amenaza fundamental de esos estados liberales? No solo de los estados liberales, sino del pensamiento liberal. Pues alguien igual hoy está muy de moda decir la culpa ha sido de los comunistas. Y por eso, y resulta que si vamos a la historia, nos damos cuenta de que la principal amenaza, lo comentaba el otro día con Luis, los que derriban esa ideología liberal, ese modo de vida liberal, esa arquitectura política que funcionaba o medio funcionaba en Europa, es la derecha de la derecha, es la ultraderecha, es los movimientos autoritaristas, los dictadores de nuevo cuño, y cuya expresión máxima serían los fascismos con Mussolini en Italia y con el nacionalsocialismo en Alemania. Es decir, por tanto, hay un asedio a lo que es el pensamiento liberal, al modo de vida liberal, pero no por parte de revolucionarios bolcheviques que vinieran de lo que estaba en proceso de ser la URSS en aquel tiempo, sino de parte de la derecha autoritaria, de la derecha más tradicionalista de la Europa occidental. Si vamos a Portugal, si vamos por España, si vamos por Hungría, si vamos por Rumanía, Italia, Alemania, Austria, anterior a la ocupación alemana al Anschluss, es decir, vemos que esos sistemas liberales en 10 años, ayudados por una depresión, por un crack como es el del 29, han desaparecido y quien se los ha cargado ha sido el autoritarismo, la derecha, la ultraderecha.
Por tanto, cuidado cuando ahora vienen algunas, y quiero hacer paralelismos con lo actual, con algunas, digamos, lecturas de alguna manera revisionistas que dicen, no, la culpa de todos los males en Europa fue de los comunistas, de los revolucionarios. Pues, si vamos a ese periodo histórico, no. Y ahí está el antisemitismo, que ahí es donde quiero llegar. En ese contexto aparece un mínimo común denominador de todos estos, de todo este asedio a la ideología liberal y al modo de vida liberal, que es el antisemitismo. El antisemitismo que en Europa ya se va desarrollándose en el siglo XIX y muy importante, de manera muy importante en el último cuarto del siglo XIX. Por eso se hace referencia ya bien entrado en el siglo XX al tema científico. El tema científico es importante y cómo se va desarrollando el nacionalismo. A mí me gusta llamarlo más ultranacionalismo. Pero claro, el nacionalismo de aquella época, el que es nacional y el que es ultranacional, tiene un componente antropológico, étnico, de raza muy fuerte. Es decir, no hay discursos de nacionalismo cívico, que podría ser ahora o nuevos discursos, ¿no? No, es un nacionalismo que se basa, lo normal es establecer los criterios de nacionalidad por la raza y por la sangre y por un pasado mitificado. Eso era lo habitual en Europa, en aquella sociedad. Claro, esto va un paso más allá. El antisemitismo está, pero hacéis referencia a lo científico. Yo haría referencia también a algo que no es científico, pero que tiene mucha mayor fuerza que lo científico, pienso yo, en la vida cotidiana de la gente. En por qué los agricultores polacos, de repente, cuando empiezan a detener a los judíos, no se enfrentan contra los que detienen a los judíos y se aprovechan de que las propiedades de los judíos se las quedan y donde pueden se las reparten. Está la película esta famosa de ese pueblo donde queman a varias familias judías los nazis y el pueblo que no es judío, el resto del pueblo, que es un pueblo pequeño, se queda con las pertenencias y los cadáveres los mete debajo de una carretera y cuando los antepasados llegan, dos hijos de aquellos judíos, un día, por casualidad, hurgan en la historia, empiezan a excavar la carretera y ven que debajo de la carretera están los cuerpos y que parte de la carretera está hecha con losas de las casas donde habían estado los judíos. Es decir, ¿qué lleva a esos agricultores polacos a eso? La religión. La religión. Es decir, lo que es la fuerza que tiene la creencia religiosa en aquel tiempo. Especialmente, y hay que decirlo así, la cristiana en general. Y muy especialmente la católica. Y ahí están de que se los acusaba. Es decir, la creencia común, incluso hoy en día, en algunos casos, es que los judíos mataron a Jesucristo. Si vamos a una sociedad tan católica como es la francesa, por ejemplo, donde también el antisemitismo es bastante potente y el tradicionalismo religioso es bastante potente, como bien estudió Joseph Sternal, para Joseph Sternal incluso el origen del fascismo está en Francia, nos damos cuenta de que esa base de esa cultura cristiana de pueblo deicida, el judío tiene mucha influencia, más que incluso la ciencia. La ciencia es, de alguna manera, se utiliza para justificar el discurso estatal. Pero el día a día, la cotidianidad, es la cultura, esa cultura local, esa cultura popular, y ahí tiene que ver mucho la Iglesia. Y es muy importante, aquí rápidamente Ana Izpiri y cualquiera que sepa de la historia del País Vasco puede hacer un paralelismo a los púlpitos y el carlismo y el tradicionalismo. Es decir, la fuerza del púlpito. Yo hoy en día voy a Polonia, tenemos ahí, Faraldo y yo, tenemos alguna coincidencia polaca, y hoy en día es normal salir de una misa, hoy en día en Polonia, y que los sectores más tradicionalistas, que son los que gobiernan en Polonia, te repartan unos pasquines diciendo que el movimiento gay, detrás del movimiento gay está el liberalismo, está George Soros y están los judíos. Literal. Víctor, perdona la interrupción, pero los nacionalsocialistas, los jefazos, no eran creyentes. No son creyentes. Ojo al dato. Pero por eso decía que ellos se sirven de dos cosas. De lo científico, y ahí se hace una clara apuesta, pero para que el pueblo alemán, digamos, la gente, lo popular, lo normal, lo habitual, el que no es ultranacionalista, el que no está en las camisas pardas, el que no tiene un activismo político en el nacionalsocialismo,
para que le dé igual lo que está pasando con los judíos, pero no solo los alemanes, los polacos también. ¿Qué ha prohibido el gobierno polaco hace poco? Que a Auschwitz no se puede mencionar Sierpzin, el pueblo polaco donde está Auschwitz-Birkenau. Y cuando uno va a verlo, el guía polaco te dice, se recuerda habéis estado todos, me imagino, se recuerda de decirte, este campo primero fue un campo de represión política de los polacos. Pero es que eso es verdad. Es cierto, por supuesto que es cierto, pero es lo primero que te dicen. Es lo primero que te dicen. Te decir que son, yo ahí, mi mujer es polaca, con lo cual... Lo trataremos Luego al hablaremos final de del esto, tema de la al memoria, final, pues si no... La memoria tengo cosas que decir, sí. Ahí el antisemitismo es, desde mi punto de vista, en el siglo XIX y sobre todo en el XX, es base de la cultura cristiana en Europa. Es la base. Y yo todavía, a algún mayor, todavía he escuchado decir, cuando era joven, no, eso es una judiada. Eso de algo viene, una judiada. Y lo segundo que decimos, algún dirigente nacionalista catalán, pero no por ser nacionalista, más bien catalán, que hoy en día está casi a punto, no sé si entrar en la cárcel, dijo un día que son los segundos que van después de esto. No, parecemos un poco gitanos. Es que después del judío, y ahí están ya la sistematización con las leyes de Nuremberg. Es decir, en el 35, 33 llegan los nazis al poder en Alemania, 35 leyes de Nuremberg, y ahí es donde se estratifica. Yo cuando les enseño a los alumnos y alumnas cuán bien se estratifica, entre comillas, la pureza racial, esa sí la ingeniería de la élite intelectual. Eso no se entiende sin élite intelectual. Pero a la gente normal había que darle ese diagrama que decía, de bisabuela judía casi es ario, pero no lo es. Entonces, cuidado con estos matrimonios que se prohíben. Eso se entiende. Pero la gente normal, cuando ve que a un judío le ponen la estrella, o a una judía le ponen la estrella amarilla, y se lo están llevando primero al gueto, le puede dar pena. Pero, ¿qué pasa con la imagen del judío? Esa imagen del judío, que tiene un sustrato desde mi punto de vista en lo que es la cristiandad, lo que es la ética cristiana, y especialmente la católica, ese judío es cierto que el judío puede ser revolucionario. El sionismo, como movimiento político que nace en 1897, es abrumadoramente laico y de izquierdas. Participan en la guerra ruso-japonesa de 1905 muchos sionistas que van a ir luego a Palestina a fundar el Estado de Israel. Son revolucionarios, son rojos, son izquierdosos, no son religiosos. Pero son nacionalistas. Pero son sionistas, claro. Son nacionalistas. Y hay, claro, el sionismo es nacionalismo judío. Claro. Ahí está. Pero ahora te digo, Sí. pero es nacionalismo y internacionalismo. Y luego, segundo, el judío puede ser el dueño del banco. El judío puede ser el intelectual desarraigado. El judío puede ser el agente comercial que intermedia entre el excedente agrícola del polaco que quiere vender su cosecha en la ciudad. ¿Quién es el intermediario? Muchas veces también al judío se le ve porque el judío, ser judío, puede haber de todos los ámbitos y de todos los estratos, se le asocia con todo lo peor. Por eso es muy fácil, desde, entre comillas, el desarrollo de ese antisemitismo en Europa Central. Claro, la gran pregunta, ¿por qué no pasa en España? ¿Por qué no pasa en Portugal? Pero sobre todo, ¿por qué no pasa en España? Porque en la península ibérica ya los reyes católicos se habían encargado de hacer la limpia años antes con la expulsión de los judíos. Pero claro, en Francia, en Alemania, en Polonia, que es donde más judíos había, pues eso no había. Y luego en Rusia, en vías de la Unión Soviética. Por lo tanto, dos cosas y termino, perdón Luis. El contexto general de ascenso de la ultraderecha, de lo que sea el ultranacionalismo, la derecha de la derecha, y luego el antisemitismo como base, yo diría, que continúa en Europa desde finales del XIX. Y yo diría que hoy en día el antisemitismo, en menos intensidad, vamos a decirlo así, pero sigue. Ahí lo dejo. Si me permites que le conteste algunas cosas, porque ha levantado Víctor cosas muy interesantes, nos ha puesto aquí cosas que además son reales, están bien tratadas, pero creo que no van al centro de la cuestión. Antisemitismo es una cosa muy antigua,
que digamos, ha producido en la historia de Europa no solo bueno, una cantidad de violencia importante y que se basa, en definitiva, en lo que se basan en todas las sociedades, lo que nos ha comentado Ana también, de que encontramos siempre un otro dentro de nuestra sociedad al que culpar de algunas cosas. Pero eso no explica el Holocausto. Eso, digamos, que es una forma, bueno, pues de contarnos una parte de el relato, si queremos usar esa palabra que me parece tan mal, de los nazis a la hora de vender su mercancía averiada. Me pasa lo mismo, tampoco me funciona cuando me hablas de que eso proviene de la ultraderecha. Sí, en ese contexto, digamos, histórico y demás, es la ultraderecha, la ultraderecha, vamos, más allá de la ultra, que la que promueve ese tipo de marcaje de quién es malo, y a quién es nuestro enemigo, a quién tenemos que perseguirle. Pero no solamente en sociedades no liberales o sociedades que se convierten en no liberales porque la ultraderecha las convierte, porque enormes matanzas y enormes crímenes de masa se producen en los imperios coloniales que son liberales y además exactamente de la misma forma. De hecho, uno de los principales antecedentes del Holocausto, de la forma en que se va a asesinar a los judíos, es el comportamiento de los alemanes en sus colonias de África antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial. Y de ahí absorben mucho, aprenden mucho. Hay incluso algunas continuidades de personas que en Namibia están asesinando a los Herero y que después llegan a Polonia y se dedican a asesinar judíos. No directamente, pero hay varias coincidencias de ese tipo. Es decir, es que va mucho más allá. El Holocausto no se explica solamente por el hecho de que hay gente que odia a los judíos, como no se explica hoy día el hecho de que pueda haber, digamos, violencia porque alguien odie a alguien. Porque yo puedo odiar a mucha gente, yo os prometo que no odio a nadie, soy un pan bendito en eso, pero puedes puedo odiar a alguien, pero eso no quiere decir que vaya a querer matarlo. Si no tengo la oportunidad, claro, si no me dicen, es que voy a ser, nadie me va a meter en la cárcel por matarlo. Hay toda una serie de procesos que es mucho más interesante todavía. Perdón. No, lo has dicho muy bien. Para que así introduzca, evidentemente el esquema que os mandé lo vamos a adaptar, en fin, o sea, no sé más, ya os dije, oye, encantado de que os discutáis, etcétera, y encantadísimo además de que debatéis entre vosotros, ¿no? Pero a raíz de todo lo que estás comentando, hombre, yo creo que hay una idea que es la complejidad de los fenómenos históricos, que nunca hay una razón exclusiva y además, bueno, pues todo el estudio de, aunque haya habido una cierta sistematización, o sea, en los estudios de genocidio, diciendo que falta unas ciertas causas, etcétera. Yo creo que habéis planteado aquí una serie de elementos, ¿no? Por lo menos yo sí quiero introducir, o sea, habéis hablado de aspectos diferentes. Yo creo que hay un elemento fundamental, el por qué en cualquier caso, es decir, elementos ideológicos, se da el paso ya en la cual justifican la muerte, el asesinato, la marginación de los otros, ¿no? Aquí habéis hablado de varios factores, bueno, yo creo que puede ser una suma. Yo tenía apuntado aquí como segundo elemento que empiece Víctor, pero puede empezar cualquiera. Dentro de esos ingredientes en los cuales vamos caracterizando al otro y vamos viendo efectivamente como otra comunidad que no tiene nada que ver con nosotros y que por lo tanto se le puede expulsar, matar, me quedo indiferente. ¿Qué papel juega la construcción nacional, que tú dirías, o los nacionalismos, que hay varios nacionalismos, que es también un término enormemente polisémico, pero estaríamos hablando de un nacionalismo exacerbado, ¿no? ¿Juega algún papel también en todo lo que estamos hablando, en esa construcción de lo que se entiende que la nación, digo, como soporte, porque claro, estamos buscando soportes que de alguna forma justifiquen esas actuaciones, en fin, hablar de fanatismo resulta suave, ¿no? Sino esas actuaciones tan tremendas en las cuales el horror se interioriza y se asume, ¿no? Empiezo yo y aprovecho de Sí, he querido sí, ser sí. muy corto, y entonces lo que yo estaba exponiendo, se me olvidó decir que es además de lo que habíais dicho. Es decir, una cosa es el sustrato tanto de cultura política como política que había en Europa y el sustrato, digamos, de la cultura cotidiana que había del pensamiento hacia los judíos. Pero evidentemente eso no es posible si luego no hay leyes, no hay ascenso de Hitler al poder, en el caso de Alemania, no hay leyes de Nuremberg y no hay conferencia de Wannsee, que tú bien las has apuntado, que
que es cuando en 1943, si no me equivoco, creo que es en 43, se decide ya que hay que exterminar a los judíos y se diseña pues el sistema, yo les suelo decir a los alumnos y alumnas, un sistema industrial perfectamente codificado. Se va a poner en Polonia porque es el centro de Europa, es donde más judíos hay y donde las vías de los trenes llegan perfectamente. Es decir, esa ingeniería, que ya no es social, es industrial, en vez de ustedes, imagínense la fábrica de Mercedes de Vitoria, en vez de 5.000 furgonetas diarias, pues que asesina en hornos potentísimos y con toda una parafernaria muy estudiada, pues 5.000 judíos al día. Eso es el mal supremo ya. Por tanto, yo lo que me refería es a ese sustrato contextualizador que hay. Y por supuesto luego viene ya aplicar. Pero yo lo que quería explicar cómo es posible que los alemanes, unos, por supuesto, eso es muy explicable, y ahí vamos al ultranacionalismo. Es decir, los camisas pardas, los nacionalsocialistas y demás, se lo creen a pies juntillas el discurso nacional, y en el discurso nacional alemán nacionalsocialista está que los judíos no forman parte de la raza aria, hay un discurso de raza aria, esa gente es militante, por lo tanto se lo cree, esa gente no es muy difícil de justificar que hay que asesinar a los judíos o a los gitanos o a los homosexuales, digamos que es gente fácil, pero yo me gusta analizar por qué la gente que no era nacionalsocialista mira para otro lado. Está el miedo, que eso es un factor importante cuando hay un régimen autoritario como es el nacionalsocialista, el miedo a que si protesto defiendo a un judío me van a llevar a... me van a matar, con lo cual eso es un elemento que no hay que tener. Pero claro, el otro es, el algo habrán hecho. ¿A qué responde el algo habrán hecho? Pues a lo que he dicho antes, que el judío se le veía en muchos aspectos diferentes, porque se había estereotipado. Vamos al día, al actual, y me voy al ultranacionalismo. Elecciones en Egipto, 2013, 14, las primeras que hace al-Sisi, el general, el mariscal que hasta ahora. Yo estaba ahí de observador con la Unión Europea. Y lo normal en la televisión egipcia es ver que cuando quieren satirizar a un judío, le sacan con la nariz, es un cerdo con la nariz aguileña. Y es el primer país con que Israel firmó la paz de los países árabes. Eso hoy en día se hace. Y en las culturas semitas, como bien sabemos todos aquí, el cerdo es lo peor. El cerdo es lo peor. Por tanto, eso hay. El ultranacionalismo, la construcción nacional, evidentemente, ¿por qué? Es decir, ¿por qué hay discursos de construcción nacional que son antisemitas? ¿Por qué el nacionalsocialismo es antisemita? Pues porque se va gestando, digamos, un discurso de que eso no es raza aria. Y ese discurso no se puede, se intenta, digamos, sustentar en cuestiones físico o científicas. Pero claro, en Polonia, cuando un tío que es judío se apellida Spektorowski y lleva viviendo en Polonia desde hace un montón de años, no le puedes decir, oiga, este no es polaco, étnicamente hablando. ¿Cómo que no es polaco? O sea, usted igual es más polaco que usted, si vamos a términos científicos. ¿Cuál es el elemento que hay? La pureza de sangre. El elemento científico es la pureza de sangre, que es algo tan, en fin, tan maleable. Entonces, el judío es el que no es puro de sangre. Hitler, en fin, podía hacer eugenesis y podía tener ahí a mujeres típicas alemanas de lo que creía que era lo típico alemán para que soldados y demás tuvieran hijos con ellos y crear una raza, digamos, alemana como él quería. Pero Hitler, que era austriaco, no era, en fin, y Nietzsche, si vamos a uno de sus Nietzsche, mucho menos. Por tanto, en ese sentido, la construcción del ultranacionalismo, en el caso de la raza, se basa más, en el caso del antisemitismo en el nacionalsocialismo, se basa más en la sangre. Si vamos al siguiente escalón, que son los gitanos, ya ahí sí que empiezan a haber aspectos, digamos, de antropología. Y si vamos ya, por ejemplo, porque hay una estratificación de lo que son los grupos en las leyes de Nuremberg, razas arias, luego eslavos, lo que es todos los ingleses y demás, que son razas que son asumibles, que son de primer orden, y luego estarían latinos y demás, que las van
Israel Capena, que es en euskera, las van poniendo en Clasificando. diferentes divisiones. Es decir, hay un desarrollo. Entonces, eso es ultranacionalismo para mí. Y luego está, evidentemente, un discurso que es muy importante de ocupación del territorio. Es que decir, yo en el sí, caso, sí. en el caso que yo no me puedo comparar en el conocimiento que tengo de este asunto, pero no veo el tema de así como es así, es el elefante en el salón, en el caso del País Vasco, la construcción nacional en la que estamos y seguiremos estando muchos años si no cambia la voluntad electoral de los vascos, pero aquí estamos en la construcción nacional. Bueno, desde que falleció Franco enfermo en su cama y se hizo la transición, y en Euskadi, pues el partido que ha conseguido conformar gobiernos y liderarlos, el Partido Nacionalista Vasco, pues su afán y su eje y su guía de acción es la construcción nacional, y que es aplicada en todos los ámbitos en los que le corresponde gobernar. Por supuesto, quien también se une a esa construcción nacional a su manera y se unió de manera liquidadora y poniendo un montón de cadáveres sobre la mesa, pues fue ETA, a lo que iba de la raza, etcétera. Pero que yo en Alemania no veo tanto como un tema de construcción nacional, o estoy totalmente equivocada, o es más de expansión de imperialismo. Es decir, yo quiero más, quiero acaparar, coger, claro, y voy volando como cuenta vuestro seguramente, bueno, vuestro colega Benjamín, Sí, sí. que va el ave volando sobre el paisaje lleno de cadáveres de ruinas, Sí, ¿verdad? sí, sí. el espacio vital, pero eso fue José Bari. Eso, ¿sabes? el Lebensraum, ¿no? Lebensraum, Que ellos claro. quieren todo ahí, y además que ellos, el Hitler y estos, allí donde hay un alemán, aquello, yo quiero que sea tierra alemana, aquello es alemán, porque hay alemanes allí. Por cierto, muy similar a la ideología de hoy en día del putinismo de nación dividida. Allá donde hay un ruso, donde hay una minoría rusa, Rusia tiene que estar. Sí, sí, No, sí. a mí me interesa decir Sí, sí. brevemente en un minuto, claro, estamos hablando del tema este del perfeccionamiento de la raza, la eugenesia, el antisemitismo secular, las causas que pueden haber originado el acceso de Hitler al poder, esa creencia en masa, la balsa de aceite que empapa a casi todos los alemanes, que, en fin, actúan según el dictado. Claro, es el que ejerce el terror en la Alemania de Hitler, pues es el gobierno. El gobierno tiene unas leyes que, digamos, que están en colisión, desde luego, con las de la cultura cristiana, y hace actuar a los ciudadanos, les hace matar sin que ello les suponga gran esfuerzo, en el sentido de que están obedeciendo al gobierno, aunque no a sus conciencias, ¿verdad? A lo que voy. Nosotros, en el caso del nacionalismo vasco, y tal vez no tanto en el de la construcción nacional en la que seguimos inmersos, se han, digamos que, incorporado toda una serie de elementos distintos a los de la raza, que están en el corazón ideológico del nacionalismo sabiniano, es decir, en el origen del nacionalismo. Estamos hablando a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, efectivamente, donde los textos, cualquiera que se lee, es, en fin, atronadoramente racista, excluyente. No os relacionéis con el español, que es un simio, que no tiene sentido intelectual. En fin, es toda una concatenación de insultos y todo un intento propagandístico para que los vascos, las pospoliñas, no se relacionen con los señores que han venido de otros lugares a buscarse la vida, ¿verdad? Migrando de las regiones vecinas o más o menos alejadas. De eso hay un gran salto a los años 60, para cuando surge ETA, que efectivamente está influida pues por las ideologías, por las ideas anticoloniales que estaban muy en boga. Era lo más, Sartre y compañía, toda la intelectualidad, todos los países africanos, bueno, no eran aún países, las colonias africanas pues iniciaban sus procesos o consolidaban sus procesos de descolonización después de que ya se hubieran consolidado en el Oriente Medio. Entonces,
ETA bebe de todo eso y también bebe de esas fuentes, pero bueno, ya todos sabemos que las primeras gentes creo que hasta algunos de los fundadores y los primeros que empiezan a militar en ETA están en el seminario, 20 muchachos. Y entonces hay 10 que dicen, bueno, pues yo voy a estudiar un poco de teología, si me lo puedo permitir, o esto o lo otro, y los otros 10 dicen, yo cojo la pistola porque nosotros que somos la víctima perfecta nos tenemos que defender y en contra de España. Venga, todo lo que suene a español, que esa es la enfermedad del nacionalismo vasco, la gran enfermedad, quiero decir, la más inmediata. Entonces, bueno, que está el elemento ese como que trasciende a toda esta cuestión basada en la pureza racial y tiene otros elementos más culturales como puede ser la lengua. Sí. Yo en ese sentido, perdona, te doy la palabra, contestas a todo lo que quieras aquí que se ha dicho, ya digo, decir, el esquema lo vamos a ir adaptando. Yo sería más preciso en lo que estamos hablando, me parece muy interesante todo lo que habéis comentado. Claro, yo lo que decir, me referiría en este caso es los usos a una historia nacional fuerte, en el sentido de como elemento fundamental de la construcción y de la construcción del nosotros frente al otro. Es decir, en ese sentido, es decir, como un soporte ideológico, hemos dicho que hay varios soportes, que hay varios mecanismos, incluso mecanismos, digamos, cotidianos, banales, vida cotidiana, etcétera, pero quizá uno de los soportes fuertes sea el elemento, digamos, del uso del nacionalismo, y dentro de eso como una segunda variante, yo partiendo también, como ya has dicho, evidentemente que hay varios tipos de nacionalismo, pero lo que estaríamos hablando es, bueno, lo que algunos llaman nacionalismos patológicos o exacerbados, que efectivamente tienen un componente de afirmación propia y de rechazo del otro, ¿no? Esto, por ejemplo, pues viene a cuenta de los usos. A Milosevic en Serbia, el origen, no solamente podríamos hablar también de Cataluña, ¿no? Es decir, cómo utiliza un elemento ante una situación de riesgo. Yo utilizo ese elemento nacional para unir a la población, crear un ente más o menos unitario, con el cual me permite marginar las diferencias. Puedes contestar lo que quieras. Y es que además eso que acabas de decir encaja muy bien con la pregunta más o menos que hacías de si, o el debate que teníamos de si el nacionalsocialismo resulta tan criminal, podríamos decir, porque es un imperialismo o un nacionalismo. Y es que en realidad, no lo olvidemos, lo que estaba haciendo Hitler era construir la nación alemana tal y como él creía que debía ser, porque la nación alemana, una Alemania que se había formado, una Alemania que era absolutamente federal, pero hasta puntos que hoy día no tenemos en la cabeza. Es que había un rey de Sajonia, que es una cosa que no nos damos cuenta. Es que aunque estaba el emperador de Alemania, existía un rey de Sajonia todavía. Y Sajonia era un estado libre, que tenía en principio hasta el derecho a independizarse. Y bueno, todo ese tipo de construcción extraña que tenía Alemania es algo que Hitler odia. Y de hecho es el primer momento en el que desaparecen. Por ejemplo, desaparece Prusia. Prusia no desaparece cuando los americanos en el 45 y los soviéticos se ponen de acuerdo y dicen que disuelven Prusia. A Prusia la disuelve Hitler. Hitler homogeneiza, hay una palabra en alemán que él utiliza para muchas de ese tipo de cosas, homogeneiza la nación alemana por primera vez, hasta puntos que, por ejemplo, el lenguaje. Buena parte de las transformaciones de la escritura alemana se introducen entonces, en ese momento. Buena parte de la estandarización del alemán se introduce en el momento de Hitler. Siguen hasta hoy varias de las cosas que introducen. Y una forma lo que Hitler hace es construir una nación alemana tal y como él cree que debe ser. No lo olvidemos, buena parte de la cultura política nazi proviene de Austria. Sí. Proviene de Austria, proviene de Baviera, proviene de zonas católicas que además son, han sido marginales en la historia alemana, no son Prusia. Es muy interesante. A los nazis les cuesta mucho entrar en Prusia, primero. Luego, por fin lo consiguen y tienen una cierta mayoría hasta, cierto momento. Quiero darle un poco la vuelta a los argumentos, porque es que en realidad buena parte de lo que se habla cuando hablamos del Holocausto, el origen del Holocausto y lo demás,
muchas veces todavía son, podríamos decirlo así, ideas que provienen de reflexiones sobre el Holocausto que vienen de momentos ya posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de los años 50, 60, pero es que la historiografía ha avanzado muchísimo. Y si nos echamos un vistazo a, bueno, pues por ejemplo, hasta 1939, de hecho casi hasta 1941, la aceptación de Hitler entre la población es muchísimo menor de lo que se cree. Hay un momento en que gana las elecciones por pura, digamos, bueno, pues como, bueno, discúlpenme ustedes, como se ha ganado en Madrid hace poco ciertas elecciones, porque ha habido un cierto estallido. Y hay un momento que ya no hay más elecciones, entonces no se puede preguntar, pero las investigaciones nos arrojan que de alguna manera los nazis no estaban tan metidos dentro de la sociedad como nos parecía. Sucede a partir del 39 con las victorias en la guerra. La victoria, claro, imaginaos, de pronto recupera todos los territorios en una guerra relámpago que parece que no hay ni víctimas siquiera porque ni se ven. Ocupa Polonia, madre mía, el enemigo que nos había robado toda esa parte de Prusia que queríamos nosotros, que era nuestra tierra de origen. Nada, todo eso. Claro, a partir de ese momento sí que hay una cierta, bueno, digamos, no diríamos, como decimos ahora, que es un dirigente con una popularidad impresionante, sino que por fin, digamos, el plan de Hitler tiene éxito y la gente lo ve. Pero hasta ese momento, yo que he trabajado sobre las resistencias, hasta el año 39 hay un montón de resistencias, pero resistencias muy fuertes en Alemania, que son perseguidas por la Gestapo, que es cuando se inician los campos de concentración, porque los campos de concentración a los que primero se meten es a los comunistas, no a los judíos, algunos judíos comunistas. Y todo eso va mucho más allá. Es a partir del año 39 y después del 41 cuando ya se suelda, por así decirlo, el destino de los nacionalsocialistas con la nación alemana. Y ahí, claro, es cuando ya comienza también el Holocausto como tal. Por eso digo que no me convence a mí nada lo del antisemitismo como una razón. El antisemitismo es una cosa muy antigua y ha producido matanzas, pero la voluntad exterminadora es otra cosa. Tiene mucho que ver con lo de la construcción de una nación. Una nación incluso ya más allá de la nación, no olvidemos. Si es que Hitler se inventa la bandera. Es que Hitler cambia la bandera tradicional alemana. Es que, digamos que hasta el nombre del país lo quiere cambiar y llamarlo Germania. Es que es absolutamente otro mundo. Estoy de acuerdo contigo, pero a ver, no quiero decir que en tu explicación el tema del antisemitismo es baladí. No, por supuesto. Pero ¿por qué esa cerrazón con los judíos? Pero es que no es solo los judíos, es que no lo olvidemos, es que... ¿Pero por qué los extermina a ellos y no en gran cantidad a otros? Estoy de acuerdo contigo en que ahí está, en primer lugar, porque no le da tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No le da tiempo. Porque el siguiente paso era el exterminio de los eslavos. Los polacos estaban destinados al exterminio de todas sus élites y lo comienzan durante la guerra. De hecho, en 1939, nada más invadirlo, empiezan a exterminar a las élites polacas, a los profesores de universidad, a los curas, de Cracovia, los llaman que vengan allí y se los cargan directamente, los llevan al campo de concentración y los eliminan. Pero siguen haciéndolo. Les prohíben estudiar, bueno, pero es que el siguiente paso es eliminar a un número importante y dejar solamente los necesarios para que trabajen como esclavos. Es que es muy fuerte. Y entonces, no estoy diciendo que el Holocausto no sea algo excepcional, que lo es, y proviene, por supuesto, del sentimiento antisemita que es muy antiguo y que se construye y reconstruye y se hace, como he dicho yo, de alguna manera científico, es decir, se da razones que se pueda creer la gente. Y es lo que lleva a que sean precisamente los judíos el pueblo elegido para asesinarlo, para machacarlo, pero es solo uno de los pasos, porque el siguiente paso, que ya lo están dando, es la eliminación de los disminuidos físicos y mentales. La eliminación de los gitanos, del que llevan a un gran paso.
la siguiente importante, la de los eslavos, que cuando llega la Unión Soviética, ya está claro, ahí ya continúan. No sabemos qué habría pasado, no lo sabemos. En cualquier caso, repito, es que eso es la idea de construcción de algo, que lo podemos llamar nación, podemos llamarlo imperio, como él lo llamaba, pero en cualquier caso, digamos que los mimbres son los mismos, ¿no? Y que lleva a la idea de que todos estos que no pertenecen a nosotros son o utilizables para ser esclavos, para ser de segunda clase, o prescindibles. Yo haciendo un poco de papel de Luis, que no se lo quiero robar, una cosa, le quería preguntar, y también va en relación con que es una duda que tengo yo, y que también un poco a Ana. No, yo lo que quiero es que debatáis. Que pregunten, es no que debatáis, le pregunto que discrepéis. Pregunta y discutimos, que nos encanta, es que nos conocemos desde hace tiempo, no se preocupen, que esto es normal. A Margaret Macmillan, que es una de las especialistas en Primera Guerra Mundial y este tipo de cuestiones, una historia británica. Ella dice que cuando se produce el pacto de Múnich ahí en el 38, entre Neville Chamberlain, primer ministro británico, y Hitler, hay una especie de comunión de mentalidad en el sentido, porque Hitler, claro, luego Hitler está mintiendo, miente siempre. Dice, oiga, no, déjenme Sudetes, Austria, ya hemos hecho, déjenme Sudetes y un poco más, porque yo soy un imperio como ustedes, y ustedes tienen tierras fuera. Y yo ya no las puedo tener fuera porque ya está todo repartido. Y ahí Margaret Macmillan dice que ese discurso a Chamberlain le suena, oiga, pues claro que sí, usted es una potencia y como tal potencia tiene derecho. Entonces, si solo nos coge Austria y también los Sudetes, pues le dejamos. Claro, lo que pasa es que luego Hitler tenía la agenda. Entonces, ¿hasta qué punto en ese discurso del espacio vital, digamos, de donde hay un alemán, donde se hable alemán, ahí va... donde la lengua que decías tú antes, donde se habla alemán, hasta ahí llega, en principio, en el discurso oficial. ¿Hasta qué punto, es decir, eso influye también en el proceso de esa construcción ultranacional o nacional que hace Hitler? Es decir, yo creo que y ahí sí que se comulga con dirigentes como Chamberlain y otros de la época que son incluso laborismo. Tú lo has trabajado ahora en tu último libro ese, pero los laboristas británicos, con el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, tienen sus reticencias bastantes. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto? Y eso sirve también para el discurso de la territorialidad. Bueno, es que uno de las mayores masacres que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial son los procesos descolonizadores, pero es que incluso de potencias como los Países Bajos. Es que Indonesia... La matanza de Indonesia es impresionante, es increíble, es una cosa justo después de la Segunda Guerra Mundial, de gente que ha estado oprimidos, han estado invadidos, han estado masacrados por los alemanes, y sin embargo ellos lo hacen también en su imperio colonial. Es que por eso te decía yo que a mí la idea de que solo la ultraderecha y tal, pues es que no es suficiente, no me explica lo suficiente, porque los Países Bajos habían mantenido de alguna manera, digamos, entre comillas, no democráticos, se habían mantenido como un país liberal, un país, bueno, que parecía que habían sido todos resistentes contra el nacionalsocialismo, lo cual era absolutamente mentira, ¿no? Y de pronto, es que unos pocos años después, 3, 4 años, están matando gente en Indonesia. Bueno, pues exactamente a eso me refería yo, y en eso tienes toda la razón. Por supuesto que tiene mucho que ver la idea de la expansión. Y la expansión, has dicho la lengua, yo soy un poco más escéptico porque ellos se inventan que hay gente también que no habla la lengua porque la han asumido y absorbido, pero la sangre es buena. La sangre es buena. Y de hecho, así surgen todos estos programas de los nazis de reconstruir la sangre alemana de gente que ahora ha perdido. Entonces buscan en Polonia a gente que, digamos, antropológicamente son alemanes, según ellos, claro, con esa ciencia de que os digo que se han inventado, y dicen, bueno, pues estos son nuestros, nos los llevamos, y se llevan miles de niños, los hacen ahí en Samos, una parte del este de Polonia, hace una especie como de campo para crianza de niños perfectos, y bueno, hay unas cosas tremendas, ¿no? Y todo eso tiene que ver también con la lengua, por supuesto, porque la gran, digamos, ya lo he comentado, que es que además una de las grandes
de los grandes aspectos que trabajan los nazis va a ser precisamente la lengua, la modernización de la lengua alemana, la actualización de la lengua alemana. Bueno, el Hochdeutsch se ha ido construyendo a lo largo del siglo XIX, sobre todo XVIII y XIX, pero lo que ellos hacen es modernizar muchos aspectos de la lengua que están, digamos, ya que los ven anticuados. El nacionalsocialismo es un movimiento modernizador, no lo olvidemos. Es un movimiento revolucionario y modernizador que cambia las actitudes en la vida cotidiana, incluso respecto a las mujeres. Tenemos un poco la idea de que el nacionalsocialismo era como el franquismo, y no lo era, ni mucho menos. Las mujeres asumen un papel subordinado, por supuesto, pero un papel activo. Mientras que el franquismo decía tú a tu casa con la pata quebrada, el nacionalsocialismo dice no, tú a trabajar, a hacer cosas, eso sí, por debajo, por supuesto, del hombre, claro. Es mucho más complicado, parece. Y de ahí, bueno, pues se da el paso de eliminador, el exterminador, ¿no? Que es lo tremendo. Muy bien, llevamos hora y 20, hemos visto la mitad, por lo tanto, Arcaich hasta las 10:30 sí podemos estar, ¿no? No. Bien, entonces nos quedan dos temas, en fin, se da también de que el público pueda opinar, si os parece, hay una tercera cuestión que la trataremos con más concisión, si os parece, Tomás, os sigo animando a que debatéis, y el cuarto quizá que tiene más también relación con cuestiones que hoy estamos debatiendo. Si quieres podemos sumar esos dos para dejar más perfecto. paso al... Pues sí, entonces sumamos el punto 3 y el punto 4. El punto 3 de alguna forma tendría que ver con el tema Auschwitz, digamos, elementos comparativos, lecciones, lo que significa, digamos, de políticas punitivas, exterminadoras, comparaciones con otros marcos. Tú eres especialista con el tema del Gulag, cualquiera puede opinar al respecto. Y en cuarto lugar, y digamos concatenado con lo que estamos hablando, habría un tema muy importante que es el tema de los recuerdos, de la memoria, de cómo ese pasado tan horrible pues fue digerido por la sociedad, lo que eso ha costado, los procesos de revisión incluso que hoy en día está viendo, etcétera, etcétera. Entonces, si os parece, esos dos aspectos, digo, para dejar supongo que habrá alguna cuestión que el público querrá exponer, por lo tanto, si pudiéramos acabar para menos 20, a darnos un poquillo prisa, sería... Bueno, como decía al inicio, no se pueden establecer paralelismos en absoluto porque hablamos del nazismo en Alemania, del régimen hitleriano, y es un régimen que tiene el gobierno y que utiliza todos los recursos del Estado para acometer sus planes y para tratar de alcanzar sus objetivos. En el País Vasco no hay nada de eso. En el País Vasco estamos en una dictadura cuando surge ETA, y luego se produce el hecho ya no sorprendente porque ha ocurrido así, pero que cuando el país, tras la muerte de Franco, empieza a transitar hacia la democracia, pues ETA decide pisar el acelerador y con una intención ahí, patente, que reincide una y otra vez en ese pisar el acelerador y buscar estrategias en cada momento de conveniencia para argumentar que hay que seguir matando por conseguir su fin, porque tiene su fin muy teorizado y repetido hasta la saciedad de una Euskal Herria independiente, socialista, reunificada, como dicen ellos, y monolingüe euskaldun. Y entonces van articulando estrategias contra unos sectores, contra otros, y acosan algo que cuando el terrorismo estaba pues en acción, cuando ETA se dedicaba a sus actividades, resultaba difícil explicar a los extranjeros cómo es posible que un grupo terrorista ilegal que emplea la violencia para la consecución de unos fines persiga, mate a la oposición. Era algo como que te miraban como diciendo, ¿qué me está contando usted? Pues sí, pues es así. Perseguían a quienes estaban en la oposición en el Parlamento Vasco, que eran pues el Partido Socialista y el Partido Popular. Ya sabemos que hay un interregno de cerca de 10 años en los que el Partido Socialista conforma el primer gobierno de coalición con el Partido Nacionalista Vasco.
Pero bueno, eso, si no me equivoco, termina en el 80 y... 90 y eso es, 96, 97. Bien, pero entonces las comparaciones son odiosas, ¿verdad? En este caso, pero pues hemos vivido en un régimen de terror en la sociedad vasca en la que ahora se perseguía a quienes empiezan a perseguir y a liquidar, a matar a quienes habían sido líderes locales o concejales y tal, en la última etapa del franquismo. En fin, luego liquidan a los líderes relevantes de los partidos de centro o derecha, por supuesto, a los chavalitos que forman que son los trabajadores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Ya nos ponemos a mediados de los 90 con aquella estrategia de ellos de la socialización del sufrimiento, que dicen, pues ahora lo van a ver ustedes, y ponen bajo, en fin, frente a la diana a las sedes de los partidos políticos, a los seguidores de los partidos políticos, porque van a los centros sociales que algunos partidos suelen tener, como las casas del pueblo. Y en fin, hay un acoso deliberado, patente, manifiesto, publicitado. Y bueno, pues no es hasta este siglo XXI hasta que el Estado empieza a utilizar todos los recursos a su haber para tratar de hacer frente a la organización terrorista. Pero bueno, que aunque no haya habido aquí campos de concentración, aunque no haya habido trenes para la conducción de las personas como animales de camino a su muerte, pues ha habido cuartuchos subterráneos. Si me permites, ha habido dianas que luego efectivamente se apuntaba y en la cual... Ha habido efectivamente elección de las personas a matar, ha habido persecución y ha habido finalmente eliminación de esas personas. Y claro, es que es un hecho insólito en Europa el que haya un grupo que emplee la violencia armada no solo contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino contra la sociedad civil que les adversa o personas que manifiestamente se oponen a su ideología con claros visos totalitarios y bueno, pues se dedican a esas actividades delictivas, porque desde luego no lo podemos comparar, tampoco sí se puede comparar, pero en Irlanda del Norte, claro, hay una guerra internecina, es decir, ahí se desata la espiral de la venganza por parte de los sectores que querían seguir perteneciendo a la corona británica a permanecer en el Reino Unido, que dicen, ¿cómo? Pues nosotros vamos a articular nuestros grupos y vamos a mataros a vosotros. Y así sucesivamente con la sangría que eso genera, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que, bueno, pues aquí hay algunos elementos, sin llegar a esa grandilocuencia y a lo Leni Riefenstahl, pues aquí hemos tenido, pues como en fin, como ya dice Covite, ¿no? Que ha sido la mayor violación de derechos humanos en tiempos de democracia, y esto ya lo explica Josep Arregui en su libro, como en los años 60, en los que hay una, digamos, burocratización del régimen con la apertura económica y tal. Pues bueno, hay un movimiento en las gentes en los vascos que tienen aspiraciones de mostrar su identidad vasca, pues bueno, hay un movimiento que hay entre una cierta clandestinidad y la capacidad de actuar y de querer hacer de muchas personas, pues hay manifestaciones culturales que no había años atrás. Y justo cuando eso está empezando a ocurrir, pues ETA, digamos, que en fin, va con todo el armamento. Muchas gracias. Voy a hacer dos preguntas. Ahora sí hago una. Usos del pasado en lo que estamos hablando. Evidentemente el panorama es amplísimo. En fin, te doy 5 minutos para que lo resumas.
Y usos del pasado le va para Víctor, ya lo siento, en el País Vasco también, en la actualidad o como en fin quieras plantearlo, ¿no? Ya sé que lo tuyo es enormemente amplio, extraordinariamente difuso, porque estamos hablando de países, bueno, distintos y efectivamente que ha habido movimientos en una dirección, movimientos en otra. Si lo puedes condensar y luego habla Víctor y luego si os parece pues... Bueno, se puede además enlazar muy bien con lo que acaba de comentar Ana, con el hecho de la posibilidad o no de comparar o de ver linajes, podríamos decir, de determinados aspectos, porque es verdad que en los últimos años en Europa del Este, sobre todo en Europa Central y del Este, se ha, digamos, equiparado el régimen nacionalsocialista a los regímenes comunistas, lo cual es un poco complicado porque en realidad son cosas bastante distintas. Sí. Pero es cierto que hay aspectos que podríamos decir que tienen el mismo linaje. No son iguales, no son lo mismo, pero de alguna manera tienen una genética similar. Y cuando has comentado algunas de las cosas que comentas del País Vasco acerca de determinadas pues, exclusiones sociales, persecuciones de la sociedad civil, incluso el uso de la violencia para, digamos, legitimar determinadas construcciones nacionales y demás, pues es verdad que hay aspectos que se pueden encontrar en muchos otros tipos de formulaciones de regímenes o de formaciones ideológicas. Y eso también es, digamos, el verlo de cierta manera es también, hablando de usos del pasado, es también algo que estamos comprobando, como en determinados países se ha intentado después del comunismo por determinadas élites convertir o equiparar el nacionalsocialismo y el comunismo para que, digamos, de alguna forma, las élites que han perdido pero que todavía persisten y quienes, digamos, podrían intentar quitarles el poder, que son, digamos, élites, las élites excomunistas, que generalmente ahora ya a estas alturas, después de tantos años, son generalmente ya se han cambiado, ya se han intercambiado, hay otras élites y demás, pero que son, digamos, socialdemócratas o izquierdistas, si podemos decir, pues para que no les quiten el poder, los igualan ese tipo de eso. Hay una línea genética, de todas formas, que es la que estamos hablando un poco antes, y es el hecho de que ambos sistemas lo que intentaban es, y no hemos pronunciado esta palabra aquí en ningún momento, y eso me resulta curioso, intentaban construir una cierta utopía. Yeah. Una utopía nacional, como, bueno, hemos visto no hace demasiado tiempo en Cataluña, que se sacrificó todo a una utopía que... Bueno, pues una cosa podría ser el respetar determinados tipos de identidad, de lenguaje, se puede hablar todo, pero eso era clarísimamente algo absolutamente imposible, porque se suponía que iba a resolverlo todo. Bueno, pues el nacionalsocialismo y el comunismo tienen en común ese intento de construir determinada utopía por medios, digamos, violentos, por la aplicación violenta de la aplicación de la violencia sobre la sociedad. Y eso sí que es similar. Otra cosa es que es muy distinto, los objetivos, las formas, las formulaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, los usos del pasado, como hablábamos, y ya termino con esto, son extraordinariamente complicados, porque es que han ido variando además, y en eso algo de lo que has comentado sobre el renacimiento de un cierto antisemitismo, pues... han pasado a ser la defensa de la propia nación. Entonces, en Europa del Este ahora mismo, el caso más claro es Polonia, pero también Rusia, la Federación Rusa u otros países, ha pasado a primer plano la defensa de lo propio, entendido como lo propio, lo nacional, y expulsando ideológicamente de la nación a, por ejemplo, los judíos, no solo. Algo que justo después de la caída del muro y en los primeros, digamos, 15 años no era así, sino que eran sociedades muy inclusivas, que empezaban a recuperar, por ejemplo, a los alemanes que habían vivido allí, los alemanes étnicos que se llamaban, a los judíos, a todas las minorías étnicas. Bueno, pues eso se ha cortado de alguna manera y
ahora se ha nacionalizado. Has contado de Auschwitz. Auschwitz está todavía, el director de Auschwitz es un tío bastante inteligente ahora mismo y él hace las cosas bien, pero ha habido muchas otras cosas en torno al museo y en torno a otros aspectos en Polonia sobre eso, que son clarísimamente retardatarios, ¿no? que retroceden, que reaccionan, digamos. Sí. ¿Cómo es? El Instituto de la Memoria Nacional. ¿no? Yo dimití del BOAT. La Memoria Nacional. El Instituto de la Memoria Nacional era un sitio muy interesante, dedicado a... Es todavía, sigue existiendo, que es seguramente el Instituto de Investigación Histórica mejor pagado del mundo, Sí. ¿En dónde? en Polonia. En Polonia. Y se dedicaba, o se dedica, digamos, a examinar los crímenes comunistas, también los fascistas, también los nacionalsocialistas, pero esos están como por debajo, ¿no? Sobre todo se dedican a lo que ellos llaman crímenes comunistas. Y bueno, yo he trabajado con ellos, trabajé bastante tiempo, estuve en el board de la revista, he trabajado en los archivos muchísimo tiempo, y la ultraderecha, cuando llegó al poder, empezó a expulsar a los historiadores, digamos, razonables y, digamos, académicos, e introduciendo a personajes muy, muy siniestros. Muy, muy siniestros. Conocidos, y es terrible. Yo los usos del pasado, si me dejas, Luis, luego también puedo hablar del País Vasco, pero me voy a meter un poco más con... Pero no mucho, por si la no, gente para quiere que haya- hablar, para que ¿eh? haya, yo quiero ser, y dado que la exposición aquí, y el motivo que nos trae es viendo Auschwitz, es decir, cómo utiliza, y aquí voy a ser un poco polémico, cómo utiliza, pero vamos, no soy yo quien lo dice, yo me voy a basar mucho en el libro de Dizertal, la SOA y la utilización de la SOA en el discurso político de Israel. Es decir, cómo Israel utiliza el uso, o sea, lo que es el Holocausto y especialmente la SOA y luego Auschwitz para la construcción nacional a partir de 1948. Es lo que Dizertal dice en su magnífico libro y también Benami en su prólogo, la memoria sin sujetos. ¿Qué es la memoria sin sujetos? En teoría Israel tenía que ser la solución para aquello que decía que era Wiesel, de que el pasado pertenece a los muertos. Es decir, hay un problema con los supervivientes de Auschwitz y de todos estos campos y de la SOA cuando llegan a Israel, que no se atreven a hablar. Es tanto el dolor que no se atreven a hablar. Entonces, para muchos de ellos, Israel, el Estado, cuando se construyó en el 48, es el lugar donde van a poder narrar sus experiencias. Aquello que dice también Primo Levi, que dice, en definitiva, los supervivientes, hundidos y vencidos en el libro, dice, los supervivientes no fuimos testigos de la demolición final porque sobrevivimos. Es decir, los supervivientes no llegamos a las cámaras de gas, por lo tanto, no podemos contar nunca la verdad porque no estuvimos en el último paso, ¿no? Entonces, para eso se cree Israel. Israel en los años 50 hace una ley, la ley de punitiva y persecución a los nazis, que sirve para eso. Pero ¿cómo lo hace? En aquella medida en que sirve para la construcción del etos nacional. Entonces, por eso es la memoria sin sujetos. ¿Dónde están hablando los sujetos de sus experiencias? En los juicios, en los tribunales. Pero en la Knesset Parlamento israelí lo que hay es una ley para perseguir a los nazis de fuera, que evidentemente ningún nazi iba a ir a Israel, los persiguen fuera, pero a los colaboracionistas judíos que viven entre los supervivientes. Y eso se deja muy apartado, pero se hace. Entonces, el uso que hace Israel, es decir, Israel tiene, el Estado de Israel y especialmente Ben Gurión, tiene una relación un poco esquizofrénica con la SOA. De una parte sabe que fue el elemento que cataliza la creación del Estado de Israel. Yo ahí estoy con Benami de que SOA o no, el Estado de Israel se iba a crear igual, pero es cierto que el genocidio lo que hace es que cuando hay esa votación en Naciones Unidas de la partición de Palestina y luego la creación del Estado, pues prácticamente las dos potencias principales, Estados Unidos y la Unión Soviética, a favor todo el rato. Y Europa pues también, ¿no? Entonces, por una parte, los dirigentes de Israel del 48, Ben Gurión a la cabeza, saben que eso es un elemento fundamental, ese mal. Pero por otra parte, la relación esquizofrénica viene por la otra parte también. Es decir, frente a la narrativa del hombre nuevo que supone el sionismo político, el hombre nuevo revolucionario que está haciendo el país
Israel con el arado y el fusil es un hombre valiente, es una mujer valiente, audaz, y la reflexión que se hacen los judíos que estaban en la Yusuf, que es como se llamaba Palestina antes del Estado de Israel, dicen, ¿cómo estos borregos judíos europeos se dejaron hacer esto? Y hay papeles hoy en día, y hay documentos que han salido, como el propio Ben Gurión, cuando está viniendo gente escapando del exterminio, y hay poco espacio para venir, pocos barcos y poco espacio en Palestina, dice, aquí hay que dar prioridad a los jóvenes y a las mujeres jóvenes que puedan trabajar y luchar. Eso está documentado. Entonces, la Shoah en ese sentido y Auschwitz juegan ese doble papel en el uso del pasado. Sí, sí. Y luego, a partir del 67, que es una guerra fundamental, cuando ocupan ya toda Jerusalén, a todo lo que queda fuera de la línea verde, que es la frontera del Israel, con las ocupaciones, le llaman las fronteras de Auschwitz. Fijaros, las fronteras de Auschwitz. Es una utilización, es decir, todo lo que no sea Israel es Auschwitz. Y en este caso, especialmente los árabes. Hay una nazificación de los árabes a partir de la reunión del Mufti de Jerusalén con Hitler, pero luego en los años 60. Y luego hay una banalización, que esto también lo dice Ben-Ami, de la Shoah. En la medida en que, y aquí soy quiero lanzar la piedra y ser muy crítico, partiendo de que yo creo que el Estado de Israel, si no es un Estado judío, tiene poco sentido. Pero, dice, Shlomo Ben-Ami dice, tenemos un problema como país cuando cualquier amenaza militar interpretamos que es una introducción al Holocausto. Eso hace banalizar la Shoah por parte nuestra. Por lo tanto, ha habido un uso y un abuso, y esto es algo que se discute mucho en Israel, de la Shoah en ese sentido, de esa doble arma de doble filo que es la Shoah y Auschwitz para los israelíes, que es, de una parte, nos ayuda, e Israel es el Estado encargado de recordar al mundo que hubo eso, pero por otra parte, en definitiva, esos judíos europeos no eran como los de aquí, los sabras, que si venía alguien a por nuestras tierras, nos enfrentábamos a ellos. Israel. Y esa narrativa, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál es el contrapunto al borreguismo de la Shoah? La Masada, la resistencia de los judíos al asedio romano del 73, después de Cristo. ¿Qué sucede en la Masada? Es un sitio que está en Judea, cerca de la frontera ahí con Jordania, donde estaban un pueblo, vamos a judío y tal, y en el año 72-73 es asediado por las tropas romanas, en el proceso de romanización. Y cuando estaban en un alto, eso se ve, y cuando los romanos van para llegar al alto, tienen que hacer unas rampas enormes, construcciones de ingeniería. Y cuando las terminan y van a asediar la Masada, que es un pueblo grandísimo arriba de una colina, los habitantes de la Masada se suicidan. Antes de ser esclavos de los romanos, el judío valiente se mata. Esa es la narrativa frente a la parte que no gusta de la Shoah. Y esa es la relación que tiene Israel con la Shoah, con el Holocausto y con Auschwitz. Todo lo malo es Auschwitz. Y ahí se produce también una cierta banalización. Y luego, última cosa, no se entiende la construcción nacional de Israel sin el papel que tiene la muerte. La muerte. Muy bien, bueno, has hecho bien haciéndome caso y hablando de Israel en vez de la memoria del País Vasco. Estupendo, te felicito por no hacerme caso una vez más, en fin, como es una costumbre. Bueno, yo antes que nada, bueno, felicitarme a mí sobre todo por haber contado con vosotros, haber hecho tan buena lección. A mí ha sido espectacular, o sea, decir, yo creo que habéis tocado muy bien los temas, yo creo que habéis dejado muchas cosas también, si quiere alguien comentar o debatir, pero yo, bueno, mi agradecimiento por vuestra presencia y por vuestra exposición, que ha sido, al menos para mí, extremadamente interesante, y por eso digo, me felicito cordialmente. Bueno, entonces, si queréis, es el turno de que hagáis los comentarios, preguntas, lo que os parezca. La semana pasada salió en las librerías en Francia un libro analizando el Mein Kampf de Hitler. Los historiadores franceses han tardado como unos 10 años en escribir, en fin, en analizar eso. Quería saber si habéis tomado parte o lo habéis leído, etcétera. ¿Cómo se dice? En las librerías no se puede ir a la librería y comprarlo,
porque no está en las estanterías. Hay que, ¿cómo se dice? Esto... Reservarlo. Reservarlo. Sí, y vale 100 euros y los, ¿cómo se dice? La edición. No, quiero decir que todo lo que se recoja de dinero de ese libro vale. irá a la asociación de Auschwitz-Birkenau. Imagino que se refiere a una edición comentada del Mein Kampf, que ha habido una muy potente. Sí, supongo que será la edición francesa, la edición alemana, vamos, internacional que ha habido, que es espectacular, efectivamente. No, yo no he estado, por supuesto, en ello, no soy especialista en Mein Kampf, ni mucho menos, y parece ser que es increíble, es un análisis, porque el libro, no sé si alguien tiene ganas de leerlo. En España no está ilegalizado, se puede comprar casi en cualquier sitio. El libro es una verdadera locura, pero es una locura, digamos, pues lo has leído igual, o sea, que la lees y dices, y esto se lo podía creer alguien. Pero claro, es como los culebrones, ¿no? Nadie se los cree, pero todo el mundo los ve, ¿no? Es como la de Telecinco, todo el mundo habla mal de ella, pero es la cadena más vista, ¿no? Pues es algo así, es una cosa fantasioso. De verdad, pero además otra cosa es que estaba el programa completo ahí, es que todo lo que pasó está ya escrito, es que sí, de hecho, y hasta lo que no llegó a pasar porque acabó la guerra, pero el programa era increíble, increíble. Justamente en Israel. Me parece incomprensible de todo lo que han sufrido y que sigan con ese nacionalismo ellos también. No lo comprendo. No llego a eso eres tú. comprenderlo. Sí, aquí hay una persona que... Sí, lo que pasa es que quizá haya más preguntas, digo, antes de que empieces, vale. porque es tan denso y, bueno, tú lo conoces, ¿no? Pero contesta, por favor. Contesta, pero... no. Sí. Bueno, vamos a ver cómo soy. Correcto soy, pero vamos a ver si soy delicado. Es decir, con todo lo que han sufrido y cómo lo pueden estar haciendo. Ahí hay una seguramente inconsciente equiparación holocausto lo que están haciendo los israelíes en Gaza. En esa afirmación. Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. Al hacer, es decir, uno puede decir cómo se están pasando el gobierno de Israel en Gaza. Pero cómo, con esto lo que han sufrido, ¿cómo lo están haciendo? Es para decir, estos que han sufrido el holocausto, ¿cómo están haciendo otro holocausto? Es decir, esas afirmaciones, lo siento por ser, en fin, no quiero ser insensible, pero ahí tenemos que, yo creo que hay que hacer, es decir, ¿se puede criticar al Estado de Israel? Por supuestísimo, yo creo que he escrito un artículo hace poco en el que lo digo. Pero es ahí donde tenemos una, y ahí me incluyo, un pozo antisemita al hacer ese tipo de equiparaciones. Es decir, lo que hace Netanyahu y lo que hace el gobierno de Israel en Gaza es lo que hace el gobierno de Israel en Gaza. No es lo que hacen los judíos. No hace falta irse a una sinagoga a matar judíos, que no estoy diciendo por usted ni muchísimo menos, pero para protestar contra el Estado de Israel no hace falta ir a una sinagoga a matar judíos o hacer actos antisemitas. No, se puede ir a la embajada de Israel enfrente en Madrid y decir Netanyahu es un asesino, que lo dicen los propios israelíes en el Parlamento de Israel, es decir, que lo dicen. Entonces, y ahora voy a contestarle a lo que creo que usted quiere preguntar. Es decir, ¿qué funciona? Era lo que decía antes de las fronteras de Auschwitz. ¿Qué funciona en el interior de Israel, del pueblo judío? Porque eso en la enseñanza se transmite. Es decir, le voy a hacer lo que me dijo un compañero mío, un buen amigo israelí, me dijo, y eso yo creo que lo van a entender ustedes perfectamente. Israel es el arma que tenemos los judíos para vender cara a nuestra sangre. Yo creo que eso lo vais a entender. Toda amenaza es entendida como una amenaza a la existencia de los judíos. Entonces, ellos dicen, y eso viene ya de Moshe Dayan, es decir, el pueblo judío, ahí ya se está haciendo el uso del pasado y una retórica enorme. El pueblo judío, el Estado de Israel es el único Estado en Oriente Medio que no se puede permitir el lujo de perder una batalla.
porque pierde la guerra. Entonces, eso funciona. Cuando hay que vivir en Israel. Cuando desde Gaza Hamás lanza 2000 proyectiles y Gaza es como si de Hernani tiran misiles aquí al lado, a Amara. No hay más, no hay más. ¿Qué pasa? Que la potencia del ejército de Israel es enorme y la mayor parte de esos misiles los intercepta en la órbita. Pero los de Hamás no tiran misiles a los cuarteles del ejército israelí, que saben dónde están. Tiran a matar a la población civil. Claro, ahí la respuesta de Israel es donde el Estado de Israel, que se le pide mesura, que hay que pedirle mesura, pues es donde tiene que ser, digamos, no sé si decir, más quirúrgico, y ahí es donde no lo es. Pero esa crítica al Estado de Israel, al gobierno de Israel actual sobre todo, que está en el que estaba en la ultra derecha, ahora ya solo está en la ultraderecha, pero se le puede criticar por eso. Pero yo nunca haría esa comparación de eso, la típica frase de lo que han sufrido, cómo este pueblo que ha sufrido tanto lo hace ahora. Por cierto, que no todos los judíos son sionistas, también es otra historia. Y luego ya tenemos que empezar a hablar, y con esto termino, quiero ser corto, de sionismos. Por lo tanto, crítica al Estado de Israel, como cualquier otro Estado. Ese tipo de afirmaciones a mí siempre me quedan un poco ahí, ¿vale? No, bueno, eso sí. Muy bien, más cuestiones, andamos al límite del tiempo, pero ahí al fondo creo que haya una. Hola, buenas tardes. Hay una palabra, un concepto que yo creo que ha sobrevolado gran parte de la mesa redonda, pero que no Más la he fuerte, oído. por favor. Es la palabra mito, mitología, que yo no sé si sirvió primero para matizar, para suavizar, para inventar, reinventar, para crear todas las adhesiones que todos estos regímenes han tenido o tuvieron en su momento y los que tienen ahora mismo. Es decir, cuando yo pienso en todos los genocidios que ha habido, detrás la palabra o el concepto mito ha estado allí. Recuerdo a los casi 1 millón de muertos en Turquía, armenios muertos hace ahora mismo 102 años, una cosa así, y en realidad también era el mito de la gran Turquía, que no podía permitirse. Alemania, otros países, incluso hasta Stalin, esa especie de mito de la gran Rusia, podría ser eso. Entonces, me ha extrañado que no apareciera la palabra mito, que ayuda muchísimo a construir todo tipo de nacionalismo exagerado, exacerbado, que además justifica las cosas, las justifica, las suaviza y las hace digeribles y aceptables por los demás. Hay que recrear, hay que reinventar un mito que nos sirva para sentirnos los elegidos frente a los demás. Es una idea, o sea, es una pregunta estupenda y una afirmación excelente. Podríamos decir que las sociedades están para construir mitos y los historiadores estamos para deconstruirlos. El problema es cuando los historiadores también los construyen, como sucede muchas veces. Y sí, efectivamente, los mitos son, pues lo que he hablado en un cierto momento, de utopía. Son imágenes que nos creamos las sociedades, que no siempre son, digamos, negativas. A veces hay mitos que son... De hecho, el mito es necesario en las sociedades. Tenemos que tener una cierta, digamos, imagen de lo que somos, ¿no? O de lo que queremos ser y demás. Pero claro, el problema es que un mito que es esencialista, que no se cuestiona, que no hay ninguna forma de construirlo, como digo, que hacemos los historiadores, es un mito clarísimamente muy peligroso, por supuesto. Sí, luego supongo que se puede admitir dentro de esa, bueno, tal vez tomándose la libertad, ¿verdad?, dentro del mito, de lo que es el mito, lo que son los pequeños mitos, resultado de una falsa interpretación de los hechos, ¿no? Que se desvirtúan y hacen creer cosas que no han sido o han sido de forma distinta, ¿no? Sí, sí. Yo ahí diría dos títulos clásicos para los mitos. Uno, el que me leí yo en primero o segundo de carrera de Geografía e Historia, que yo creo que no he leído nada que haya superado eso, que es el linaje de Aitor. Pues mira. El linaje de Aitor de Jon Juaristi.
Es verdad que es bueno, sí. O sea, ese me lo mandaron, yo además que vengo de cultura nacionalista, me lo mandaron y está bien como ahí. No voy a decir como vacuna, porque yo tampoco, yo sí que diferencio nacionalismos, es decir, y luego otro, en el ámbito de que yo soy menos, en el que desconozco menos, digamos que soy menos inculto, que es el de los mitos fundacionales del Estado de Israel de Sefer Stern. Es decir, y yo ahora estos días estaba leyendo pues cómo está manejando Macron la responsabilidad de Francia en el genocidio ruandés, cómo se está gestionando el pasado napoleónico del imperio, cómo la Asamblea Nacional Francesa reconoció el genocidio armenio y por tanto Erdogan, que es un populista de tomo y lomo, además de autoritario, le dijo, vale, nosotros vamos a reconocer el genocidio de los Pierre Noirs ahí en Argelia y toda esta... Es decir, y esa mitología, y ahí podríamos entrar ya en otro debate, que es que algún ministro exterior español lo ha defendido, que son los imperios benévolos. Los imperios benévolos. Es decir, ¿qué dice Macron de Napoleón? Bueno, nos pasamos mucho, pero fue más la ganancia. No vamos a hacer una revisión en negativo que la pérdida. Y Borrell, cuando era ministro de Exteriores del Gobierno de España, defendió uno de los libros escritos por un diplomático y luego por una escritora, en el que hace una revisión del pasado colonial castellano, un poco en el paralelismo de ese imperio benévolo que dicen los ingleses de su propio imperio. Es decir, hay mitos también. Esos son mitos que luego, cuando uno va a la historiografía profesional, están absolutamente superados. Es decir, que alguien nos venga a contar a los historiadores que el pasado imperial o colonial pues tiene cosas modernizadoras o medio buenas y cosas muy malas, pues eso se estudia en primero de carrera. Pero claro, en el público normal, esos libros, hoy en día en España, pues con lo que está con vos y demás, ese mito de ¿cómo se llama esto de la España negra? No, la leyenda negra, es decir, claro, se combate hoy en día, dice, venga, vamos, y todo ese tipo de libros que reconstruyen mitos a partir de una realidad histórica, que es el pasado, en este caso colonial español, pues diciendo, no, oiga, vamos a ser como los ingleses, que Sir Francis Drake, pues España también, claro, y España, como decía Rajoy, la nación más vieja de Europa. Bueno, en fin, entonces estamos rodeados de mitos. Y en el País Vasco te quiero contar. En fin, que nos vamos. Bueno, me temo que efectivamente nos están haciendo indicaciones de que ya hemos llegado al final. Hay que hacer caso a las indicaciones de las personas que mandan. Bueno, yo una vez más agradeceros muchísimo. Para mí ha sido un placer teneros. Creo que ha sido en general una exposición de un enorme nivel. Yo particularmente he aprendido también mucho. Y bueno, y una vez más decir eso, pues daros las gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.